Egunon, Denoi, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar dedicado a los retos del sector de automoción que compartimos entre el Gobierno de Navarra, Sodena, Naitec como centro tecnológico y ACAN Cluster de Automoción de Navarra, y donde os vamos a ofrecer un análisis de la situación actual del sector y la propuesta de trabajo que dentro del proyecto NAVEAC estas tres organizaciones vamos a trabajar conjuntamente. El orden del día de la sesión, que creo que tenéis, como sabéis, va a hablar en primer lugar el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi, que nos contará la situación actual del sector. Precisamente nos dice que viene de un encuentro en el Ministerio para hablar del sector automoción. Nos contará las apuestas de los distintos gobiernos y administraciones y una visión de futuro de trabajo desde ya compartido entre las organizaciones. Buenos días, Manu. Buenos días, Egunon. En segundo lugar, nos hablará la directora gerente de Sodena, Pilar Irigoyen, que contará los aprendizajes de estos años en el proyecto NAVEAC y el plan de trabajo de Sodena en los años 2020-2023. Buenos días, Egunon, Pilar. Buenos días, Egunon. A continuación tendremos a Naitec, donde Martín Flores, como director de negocio y operaciones, nos hablará de una propuesta ya concreta de trabajo en grupos enfocados de tecnología. Buenos días, Martín. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Egunon. Y finalmente, por el lado del clúster de automoción de Navarra, su presidente Roberto Lanaspa, que además es vicepresidente de Europa Occidental de KWD, que es parte del grupo Sneleke. Buenos días, Roberto. No he escuchado. Seguimos. Pues parece que Roberto... Ese micro apagado, Roberto. El micro tendrá apagado. Buenos días a todos. Buenos días. Pues bueno, estamos todos. Vamos a dar comienzo. A continuación, deciros en primer lugar, sí, que tenéis un chat, un elemento de preguntas y respuestas del evento en directo, donde recopilaremos las preguntas que tengáis y al finalizar el webinar, después de las intervenciones, pues daremos un paso rápido. No dará para mucho, pero sí que lo que podamos tener de diálogo, pues estaremos encantados. Y podéis poner en el desplegable de preguntas y respuestas del evento en directo, podéis hacer un anuncio, podéis lanzar una pregunta y la veremos y clasificaremos e intentaremos, pues por lo menos, dar paso a 2 o 3 si nos da tiempo. Así que eso para todos los invitados que nos estáis siguiendo. Y a continuación damos paso pues directamente al consejero Manu Ayerdi, que nos trae pues noticias frescas. Buenos días, Manu, tienes la palabra. Muy bien, bueno, pues nada, Egunon, buenos días a todos. Benetan plazerra da beti bezala zuekin egotea. Decía que es un placer, ¿no? Estar como siempre con vosotros. Tengo 10 minutos y corro el peligro de alargarme, entonces voy a ver si soy capaz de ir al grano. Bien, yo creo que todo el mundo aquí somos absolutamente conscientes de la importancia que el sector de automoción tiene en Navarra. Yo creo que los datos, bueno, pues no nos cansamos de decirlo porque creo que es importante, ¿no? Al final es la actividad industrial que más pesa en el PIB industrial, desde luego, de la comunidad. Sabéis que de todas las exportaciones de automoción vienen a representar del orden del 45% de las exportaciones totales de nuestra comunidad. Sabéis también que el sector es fuente de empleo de calidad y también, nunca mejor dicho, de salarios por encima de la media. Tenemos capacidades productivas, yo creo que de máximo nivel, tanto en calidad como en volumen. Y, en definitiva, el sector de automoción es un sector con un efecto multiplicador muy importante en Navarra, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Yo creo que antes del virus ya el sector se estaba enfrentando, digamos, a una transformación que todos veis como ineludible, como necesaria, sobre todo una transformación derivada de dos grandes cuestiones: los retos de la transición energética, que además todos veíamos como inevitables y además deseables, ¿no? como positivos, y los retos también de la digitalización o del nuevo contexto 4.0, ¿no? La transición energética, bueno, pues nos llevaba en esa mirada de largo plazo de 2050, en la que Europa pues está hablando de la descarbonización, 2040, en la que el proyecto de ley que presentaba Teresa Rivera hace poco y está en el Congreso de los Diputados, pues nos habla a partir del año 2040 de la no comercialización de vehículos fósiles, pero antes, todavía a 10 años vista de aquí, de 2030, bueno, pues los retos de ir consiguiendo que en el parque
de vehículos, los vehículos, digamos, de combustión, o sea, los vehículos, perdón, de energía renovable, pues tuvieran un peso más importante. En fin, todos esos cambios estaban ahí, los vivíamos y sabíamos que teníamos esos retos. Por la parte de la digitalización, pues lo mismo, necesariamente todos estábamos viendo, bueno, pues que estas nuevas tecnologías que antes no teníamos y ahora sí, nos acercaban también al vehículo y nos acercan al vehículo autónomo y conectado. Y luego también yo creo que todos nos damos cuenta que nos traían y nos traen nuevos modelos de negocio que van a cambiar totalmente el concepto de movilidad, ¿no? Eso ya lo teníamos, ya estábamos viviendo con ello, ya estábamos trabajando en ese proceso de transformación. Lo que pasa que el virus, la COVID-19, bueno, pues nos ha metido más presión, ¿no? Nos ha metido una presión que no esperábamos y yo creo que en ese sentido pues ha traído nuevos elementos tanto de corto plazo como de medio como de largo que también pues vamos a necesitar afrontar impepinablemente, ¿no? Y además cuando hablo de movilidad ya no solo hablo de la fabricación de vehículo turismo, sino imaginaros también cómo está afectando a la aeronáutica o a los buques o a lo ferroviario o a los vehículos pesados, ¿no? Es decir, a todo lo que puede ser absolutamente movilidad. Dentro de esos retos a corto plazo, pues evidentemente en la primera fase de la pandemia, aunque se nos ha olvidado, pues hemos visto elementos de riesgos en la cadena de suministro, ¿no? Donde suministros que venían de lejos pues han tenido dificultades para llegar en el momento. Hemos visto también riesgos de liquidez que las empresas, bueno, pues están viviendo y están teniendo que gestionar, que antes de la COVID evidentemente pues no se vivían, riesgos que siendo de liquidez a corto en algún caso pueden también afectar a la solvencia de parte de la cadena de suministro en algún momento. Hemos visto también, bueno, pues incertidumbre dentro de las personas empleadas en el sector que antes de la COVID estaban tranquilas y ahora, bueno, pues han visto una situación absolutamente inesperada, ¿no? Y lo mismo las empresas que han visto que sus costes laborales han crecido, ¿no? Es verdad que en eso el instrumento, por un lado, de las líneas ICO, de las líneas con las sociedades de garantía recíproca o los ERTES a nivel estatal, pues están siendo un instrumento fundamental, pero es evidente que son riesgos que antes no teníamos, ¿no? Y lo mismo, sin ninguna duda, a corto y un poquito más a medio, por lo menos, pero muy a corto también, el tema de la demanda, ¿no? No pensábamos que íbamos a tener el problema con la demanda que ahora mismo pues la COVID nos ha puesto encima de la mesa, ¿no? Además de eso, pues está claro que la COVID, si algo ha hecho, es acelerar los cambios en todos los sectores, también los cambios tecnológicos, la digitalización que pensábamos que nos iba a venir, bueno, con un poquito más de mesura o de tranquilidad, pues se nos ha echado encima por necesidad con mucha más fuerza y más potencia, fruto también del virus. Estamos viendo también, bueno, pues posibles riesgos de obsolescencia en algunos componentes, en algunas tecnologías, seguro que ahí profundizaréis. Y además, en este contexto, nosotros nos tenemos que mover porque los demás tampoco se mueven. Aquí nadie se queda quieto. Todo el mundo está tratando de hacer los deberes lo mejor posible, ¿no? Y detrás de esto también, bueno, pues la COVID nos ha generado alguna incertidumbre quizás con la movilidad compartida, justamente por las cuestiones vinculadas también a los elementos sanitarios, ¿no? Todo esto que son riesgos nuevos también son oportunidades, evidentemente, porque en la medida en que seamos capaces de hacerlo mejor, bueno, pues si somos capaces de tener más suministro local más cerca del OEM o del fabricante, pues seguro que alguna empresa que busque ahí un hueco que asegure esa tranquilidad al OEM, pues seguro que nos permitirá generar empleo y riqueza, ¿no? Si somos buenísimos y somos capaces de incorporar componentes y elementos nuevos, bueno, pues quizás se queden obsoletos los componentes de otros y nosotros lo haremos mejor y nos colocaremos en ese hueco, ¿no? Si somos capaces de integrar mejor las tecnologías de fabricación avanzada también en toda nuestra cadena industrial, pues eso será una oportunidad que nos permitirá ganar espacio, ¿no? Incluso con todo esto hasta se nos abrirán posibilidades de diversificación para algunas empresas de la cadena o del ecosistema que además de hacer automoción, pues igual con esto pues puedan ver oportunidades de hacer otras cosas, ¿no? En este contexto, en cualquier caso, yo creo que va a ser fundamental encontrar el equilibrio entre lo que tenemos y lo que sabemos hacer, porque al final los vehículos de combustión todavía nos van a acompañar muchos años, unos cuantos años, con lo cual vamos a tener que encontrar ese equilibrio entre proteger lo que tenemos siempre desde la mirada de mejora continua, siempre mejorando continuamente, e insisto, hacer esa transformación a lo que nos viene y es absolutamente ineludible, ¿no? Entonces yo creo que ese equilibrio
pues va a ser también fundamental. Y en este contexto, ¿qué medidas tenemos en marcha? Bueno, en el ámbito regional, Gobierno de Navarra, sabéis que todo lo que son los proyectos de subvenciones a la I+D+I, tanto en la clásica convocatoria de proyectos a empresas, como en la de estratégicos, donde ya hablamos de proyectos más importantes. Las ayudas a la inversión, la convocatoria a la competitividad, la convocatoria de clúster, los itinerarios de digitalización, el rol de Sodena también, dando apoyo financiero a distintas iniciativas. Todo eso lo tenemos y, desde luego, yo os sigo animando a seguirlo usando de la mejor manera. Pero yo creo que también lo que tenemos, y yo creo que hoy es el motivo central en el ámbito regional, es esta dinámica de colaboración y de activación entre la parte pública y la parte privada, ¿no? Este ecosistema entre Gobierno de Navarra, Clúster ACAN, NAITEC, Sodena, los demás agentes, hoy en particular Gobierno, Sodena, NAITEC, ACAN, bueno, pues ese ecosistema de colaboración, la verdad es que yo creo que va a ser absolutamente clave. Y más clave, y ya voy a lo que decía Luis, después de escuchar lo que he escuchado esta mañana, bueno, pues en la reunión que hemos tenido con la presencia de la ministra Maroto, comunidades autónomas, por supuesto ANFAC, Sernauto, Faconauto, también, y además también en la que ha participado el comisario Bretón, ni más ni menos. Es decir, hemos tenido oportunidad de tener de primera mano pues tanto la visión, digamos, del Ministerio, la visión del Gobierno español, como la visión de la Unión Europea, ¿no? ¿Qué os puedo decir? Bueno, pues lo que os puedo decir es que tenemos un calendario importante encima que nos va a hacer apretar los dientes, pero que tenemos que trabajar mucho y bien. Sabéis que desde Navarra, junto con otras comunidades autónomas, llevábamos ya unas semanas exigiendo con cariño y con todo nuestro tono constructivo y desde el mejor mensaje, requiriendo al Gobierno de Madrid que nos diera voz y voto, participación activa en el Plan Nacional de Automoción. Insisto, hoy por fin ha sido la primera reunión y hemos tenido la oportunidad de tener además al comisario Bretón. Os hablaba de calendario. ¿Por qué la importancia del calendario? Bueno, el comisario Bretón nos ha despejado cuál va a ser un poco el planteamiento, siempre a expensas de que el Consejo Europeo dé el visto bueno a la propuesta de la Comisión, o más o menos a la propuesta de la Comisión. Sabéis que en este momento la Comisión hizo su planteamiento a finales de mayo y está en la mesa del Consejo de Europa, ¿no? Pero bueno, el planteamiento de la Comisión va a ser el siguiente. Va a ser que para finales de octubre de este mismo año, todos los gobiernos estatales, en este caso el Gobierno de Madrid, presenten los planes nacionales de apoyo al sector, en este caso de automoción. El comisario Bretón ha identificado la Comisión Europea 14 ecosistemas críticos, uno de ellos es el de la movilidad, y dentro del de la movilidad el planteamiento es que para finales de octubre los estados presenten su plan nacional de automoción, pero ojo, no solo un plan, sino una relación también de proyectos estratégicos por el camino de la digitalización, por el camino de la transición energética y también por el camino de la resiliencia de los sistemas, que van a ser los planes que la Comisión Europea va a analizar y va a evaluar a la hora de decidir si efectivamente merecen o no merecen la famosa financiación europea de la que tanto se está hablando, ¿no? Con lo cual, en definitiva, hoy hemos constituido esta Mesa Nacional para la Automoción, con la presencia, como veis, por fin sí, de las comunidades autónomas. Hoy hemos tomado el acuerdo también de que se generen grupos de trabajo que van a tener que trabajar muy fuertemente en estos 2-3 próximos meses, 2 meses, diría yo, 2-3, para que esa propuesta de Plan Nacional de Automoción que se presente en Bruselas, bueno, pues pueda ser evaluada. E insisto, propuesta que lleve una relación de proyectos que tendrán que ser lo más concretos, en fin, o por lo menos líneas lo más concretas de actuación, e insisto, muy siguiendo esos 3 elementos, ¿no? Transición energética, digitalización y resiliencia, ¿no? He pedido, por supuesto, y he ofrecido la total disposición, como ya lo hice en las cartas anteriores, a que en Navarra participemos de forma activa en esos grupos de trabajo, en los que también estará, por supuesto, el sector. Faltaría más, lo digo, Roberto, también para que tengas la tranquilidad de que, por supuesto, ANFAC, Sernauto, y Faconauto también estarán ahí. Y desde luego, en fin, yo creo que
esto, bueno, pues es la oportunidad que desde el Gobierno de Navarra pedíamos para participar de forma activa y decisiva en el Plan Nacional de Automoción, ¿no? Entonces yo creo que este ecosistema de colaboración que hoy ponemos en valor y en el que están, digamos, pues agentes del conocimiento, agentes privados fundamentales desde luego y la propia administración, Sodena, etcétera, bueno, pues va a tener un rol que jugar y además del planning de trabajo súper interesante que habéis marcado 2021-22, bueno, pues va a tener una aceleración inicial, como veis, muy intensa con esto que os estoy diciendo, ¿no? Entonces, ese es el calendario que el comisario Bretón señalaba. Decir también, creo que es importante, que por lo menos ese es el mensaje que él nos ha dado. No se trata de que cada país vaya a tener un dinero cerrado para cada sector, sino que el dinero que de cada país vaya a cada sector va a depender mucho también de la calidad de los planes y de la relación de los proyectos que se presenten, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto también es una oportunidad en la que parece que vamos a tener que trabajar. Deciros que esta semana ha quedado la ministra comprometida a enviarnos una propuesta concreta de gobernanza para estos grupos de trabajo que van a tener que trabajar de forma intensa en el corto plazo y nada más. Ya veis que, en fin, pues mucho trabajo, pero también la necesidad de que estemos ahí y que desde Navarra, bueno, pues los distintos proyectos estratégicos en los que podíamos ya estar trabajando. Me acuerdo de Navarra Zona de Testeo, me acuerdo de la iniciativa que estamos trabajando o estudiando de baterías o de otras que estamos trabajando también, bueno, pues puedan ser iniciativas que desde luego estén ahí, ¿no? Estén en la parrilla de salida en ese plan de automoción que pueda viajar a Bruselas. También seguramente esos proyectos europeos serán también los que movilicen sobre todo esa parte del Plan Nacional de Automoción que iba más orientado a los reindus y también sobre todo a la parte de I+D+I, ¿no? Con lo cual, en fin, todo este trabajo que vayamos a hacer en el corto, pues seguro que va a ser súper valioso, súper necesario y van a ser, yo creo que el combustible para esa dinámica de trabajo que desde Sodena, Cannaitec, pues nos van a plantear hoy mismo. Por mi parte, nada más, es que ricasco y, en fin, pues a seguir. Muy bien. Pues muchas gracias, Manu. La verdad es que si ya sentíamos la urgencia del momento y la situación del sector a corto, medio, largo, realmente nos has dado ahora un campanillazo para reforzar un poco esta colaboración que estamos teniendo y para concretar en unas buenas ideas esos proyectos estratégicos que, bueno, pues con los que postularnos como región también ante Europa y el plan que pueda hacerse desde Madrid. Vamos a continuación a concretar precisamente pues, con Pilar Irigoyen, que nos va a hablar de la reflexión que se ha tenido dentro del proyecto NAVEAC, que nos ha llevado a este seminario en el que estamos ahora, y las aportaciones ya dentro de ese plan NAVEAC que Sodena va a realizar para el sector dentro de un poco su misión constante de fomento del desarrollo empresarial en Navarra. Pilar, cuando quieras. Muy bien. ¿Se ve, Dani? Se ve, pero eso, hay que darle visión. Eso. Ahora. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues yo creo que Manu ya nos ha dado, yo creo que noticias importantes de actualidad. No sabíamos cómo se iban a vincular todas estas ayudas desde Europa y ya nos ha dado pistas, ¿no? Por lo tanto, como dice él, pues tenemos ahora un trabajo que concretar. Pero es verdad que nosotros ya estábamos haciendo una reflexión que venía del grupo tractor de NAVEAC, en el que entendíamos, como veréis, que hay que trabajar o deberíamos trabajar mucho en el año 20 a 23 el refuerzo de la transformación industrial. No podemos olvidar que tenemos que el sector de la movilidad, el automóvil y el reto número 1, impulso del vehículo eléctrico autónomo y conectado, forma parte de una estrategia regional global en el que
creemos que el objetivo que debería impulsar este reto número 1 de la S3 sería orientar las capacidades del sector industrial de la automoción hacia el desarrollo del vehículo eléctrico y sus componentes, no solo en producto, también en proceso, así como favorecer el desarrollo y la implantación de nuevas soluciones de movilidad en nuestra comunidad, junto con otras infraestructuras de recarga asociadas al vehículo eléctrico u otras tecnologías, ¿no? La pregunta que nos hacemos en el ecosistema es cuál podría ser la aportación concreta que Navarra y sus agentes en la transición a la movilidad sostenible, la de la industria y sus centros de conocimiento van a hacer, ¿no?, a este nuevo paradigma en el que nos encontramos, ¿no? Y qué debemos hacer para impulsar esta transición en el territorio. Recordar también que cuando iniciamos nuestra andadura en NAVEAC, hicimos una reflexión estratégica con todo el sector y se tomó una decisión y se fijó una visión de futuro, una visión que nos hace particulares en términos de comunidad autónoma. Navarra como región verde, líder tanto en energías renovables como en movilidad sostenible, con una industria relacionada, fuerte y exportadora. Y en el mismo surgían 4 ejes de trabajo: el fomento de la movilidad sostenible en términos de demanda, el de las oportunidades industriales, el del desarrollo de las infraestructuras y su conexión con las energías renovables y el concepto de territorio pionero, que podía tener proyectos particulares, pero también podría agrupar el conjunto de los 3 ejes anteriores. Iniciamos nuestra andadura con este diagnóstico y con esta visión en el año 2017 y en el 18 y el 19 pusimos en marcha el plan de acción. Hoy no voy a contaros, porque creo que lo contamos y lo hemos contado muchas veces, las actuaciones que hicimos, pero sí quiero contaros el resumen de la evaluación que hemos hecho, contando con entrevistas personalizadas y profundas de 16 entidades que tuvieron una posición activa en este proceso, ¿no?, y con el que contábamos de una manera incondicional. Y de esa valoración, que ahora voy a pasar a contaros de una manera muy resumida, no penséis que os voy a aburrir, sí que surgen 4 ejes de proyecto que queremos desarrollar con una ejecución distribuida que luego me podré explayar, que tienen que ver con transformación industrial, que es lo que nos toca hoy, sobre todo apoyando la transición del sector de la automoción, y aquí, como hemos hecho en la presentación, 3 actores importantes, colaborando y coordinando, ACAN, Neitec y Sodena. En el tema de la línea de infraestructura de recarga, consideramos que tienen un gran conocimiento y una capacidad para liderar en el clúster y CENER. En la movilidad sostenible, visión de fomento de la demanda, tenemos a 2 departamentos del Gobierno de Navarra activos con sus instrumentos. Y en el territorio pionero, ese posicionamiento como región que agrupa a esa visión, a esa marca de territorio que a veces es tan relevante tener, está el Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra y Sodena. Paso a las cuestiones que nos informasteis y que nos comentasteis de manera resumida como elementos a tener en cuenta para el nuevo plan NAVEAC, ¿no? Nos decíais: habéis tenido un excesivo enfoque a la demanda y a la sensibilización, en sentido de poca profundización en la tecnología y en la industria, y en el sentido también de no haber conseguido movilizar y activar proyectos industriales. Nos habéis dicho también que la gran política industrial debe moverse en el alto nivel y con proyectos grandes, y sobre eso movilizar la inversión pública bien enfocada. Y debe ser, otra vez, nos decís, el foco en la industria, apostando por cosas de tamaño, grandes, decíais, y lo pequeño se genera después, como algo más rápido y dinámico. También nos decíais que era conveniente generar más foros de intercambio, generales, pero también específicos por temáticas o tecnologías concretas. Y de esa manera focalizar y el perfil de empresas que debieran o sugeriéramos enfocar a las empresas a un foco, ¿no? Porque el foco es muy importante, sentir la utilidad en cada eje o en cada grupo de trabajo en el que se esté. También os damos toda la razón, porque pienso que tenemos tiempos limitados, vivimos a mucha velocidad y debemos
seleccionar bien dónde estamos, ¿no? Otro elemento que también nos sugeríais, y es que el sector, habéis visto que deberíamos hacer más activo al sector del automóvil, ¿no? Que pensáis que deberían haber participado nuevos componentistas, empresas que podrían incluso en su interacción, bueno, pues haber ofrecido el valor de su conocimiento y no solo en sus productos, sino también en sus procesos. Y por último, también en esta transparencia nos decíais que no solo hay que ver el concepto de desarrollo del vehículo eléctrico como último componente que desarrolla un OEM, sino que también se vieran nuevos nichos a explorar, ¿no? En el que quizás hubiera regulaciones menores y oportunidades también. Además, nos indicabais que era importante fabricar componentes y productos de mayor valor añadido. No solo un producto convencional o de recambio, decíais, ¿no? Es necesario que haya sofisticación en componentes y sistemas. También sugeríais que hay que trabajar con empresas industriales en el sentido de crear y acompañar en el desarrollo de nuevos productos y servicios, pero sin olvidar un elemento que también me parece importante, que en ocasiones se olvida, que es el de no innovar por innovar, sino que impacte en los modelos de negocio que uno desarrolla en su estrategia. También nos decíais, hay que generar diálogos de colaboración para la diversificación. Y aquí me utilizabais, o las personas en las que incidisteis, pues utilizabais el concepto de ser celestinos industriales, ¿no? Se necesitan las personas que deben conectar empresas complementarias, buscar y unir capacidades diferentes para desarrollar nuevos productos, ¿no? Y siempre con personas que sean dinámicas, con ganas de invertir, de aportar y de tener una visión regional interesante, ¿no? Y veíais, por último, al sector público potenciando proyectos y actividades de testeo en proyectos piloto, ¿no? Yo creo que esto, por ejemplo, ahora me encaja muy bien con algunos aspectos que Manu ha expresado que hay que presentar en el futuro, ¿no? Y al sector público, bueno, pues lo que os he dicho. Y también sí que decíais que era necesario tener una marca regional, una visión global y alguien que realmente viera todo el conjunto. Por ello, y recogiendo parte y muchas de las cuestiones que nos habéis dicho, consideramos que el Plan 2022 debería activar y conectar el ecosistema regional para que hubiera una colaboración entre empresas industriales, proveedores tecnológicos, clústeres, centros de investigación y tecnológicos y startups, y por eso estamos aquí hoy, Sodena Canneitec. Era importante impulsar la transformación del sector industrial de la automoción para ese desarrollo del vehículo eléctrico y conectado, buscando sofisticación en sus componentes y incorporando nuevas tecnologías. Y trabajar en el posicionamiento de Navarra como un territorio atractivo para la continuidad de empresas multinacionales y para la implantación de nuevos proyectos industriales. Poníais como clave, y aceptamos en el programa, priorizar el lanzamiento de proyectos piloto demostrativos. Estos 4 ejes en los que hoy estamos trabajando, sobre todo en el de oportunidades industriales de vehículo. ¿Y qué va a hacer Sodena y qué propone Sodena hacer para hacer su aportación y su granito de arena? Bueno, pues en el eje en el que hoy estamos, sobre todo, queremos coordinar con este equipo acá en Naitec todo el desarrollo de aproximación al sector del automóvil. Queremos desarrollar un foro estratégico de Tier 1 y OEMs para tener una visión estratégica compartida de futuro. Queremos desarrollar un mapa de riesgos de la cadena de valor, no solo riesgos, también potencia. Nos recordaba el otro día un profesional del sector. Es importante ver dónde tenemos riesgos, pero también es importante ver dónde tenemos grandes tractores que pueden construir nuevas oportunidades. Y queremos poner encima de la mesa, también Manu lo ha dicho, la capacidad que Sodena tiene con su apoyo financiero para desarrollar el arraigo industrial, bien con capital riesgo y financiación, y acompañar en la implantación de nuevos proyectos de interés estratégico. Además, y en el conjunto de los otros ejes, porque creo que me está diciendo el moderador que ya me estoy pasando en tiempo, siempre tendremos una labor, Sodena, de coordinación de proyecto, pero con un liderazgo distribuido. Ya os he dicho que en la parte industrial vamos a estar codo a codo
Conacan y Naitec, Sodena, Can y Naitec. Y en el resto, en el desarrollo de infraestructuras de carga, la conexión con la parte de las energías renovables, vamos a trabajar con quien sabe mucho de ello, en el clúster ICENER. Y nos vamos a conectar. Y en territorio pionero vamos a impulsar con desarrollo económico con el Gobierno de Navarra el proyecto que Manu ya ha mencionado, el impulso del proyecto de Navarra Zona de Testeo como atractivo para las OEMs del país y de Europa, y también para desarrollar proyectos piloto, ¿no?, con un centro tecnológico como es Naitec, ¿no? Y luego, además, facilitaremos la coordinación con la política pública. Somos coordinadores de la S3, acompañamos al Gobierno en este eje de implantación de la estrategia, y podemos dar el feedback al Gobierno para las nuevas políticas que surjan de toda esta colaboración. Y en la parte de demanda coordinaremos, acompañaremos a 2 departamentos del Gobierno a que realmente, efectivamente, se organice lo que la Ley de Transición Energética está diciendo y proponiendo en un apartado que dice que se desarrolle una oficina de movilidad sostenible que acompañe a todas estas políticas que el Gobierno tiene tanto interés en hacer. Y estos son los ejes de trabajo que Sodena propone y acompaña en esta interacción, coordinación y liderazgo compartido con Naitec y con ACAN. Luis. Pues muchas gracias, Pilar. Gracias por acelerar a petición del moderador. Vamos a dar paso a una de las cuestiones que nos decían, precisamente ya has citado en la reflexión, ¿no?, sobre Naveac, que es trabajar más en concreto ciertas tecnologías y con las empresas que realmente pues tengan una inquietud, las personas que realmente estén ahora mismo planteando, más allá de su actividad cotidiana, en qué podemos mejorar, cómo podemos incorporar más valor a nuestros productos, a nuestros componentes. Por eso cedo la palabra a Martín Flores, en representación de Naitec, que es el socio tecnológico de este equipo, digamos, y que bueno, pues nos va a hablar de su propuesta de trabajo en grupos enfocados. Adelante, Martín. Muy bien, gracias. Una cosa más, perdona, Martín. Sí. Animaros a hacer algunas preguntas. Vamos a ir justos de tiempo por lo que veo, pero bueno, ni todo, van llegando algunas preguntas, pero cualquiera puede aprovechar para, bueno, pues abrir esas preguntas del evento en directo, y conforme va generándose contenido en el webinario, pues bueno, pues ir planteándonos preguntas, ¿vale? Gracias. Adelante, Martín. Gracias, Luis. Yo también trataré de acelerar un poquito la presentación. Vamos a ver si puedo ver aquí la presentación. No sé si la estáis viendo. Sí, la vemos, falta pasarla a modo presentación. Eso sí. Es. Vamos a ver. Ahí, eso es. Ya. No lo has dado. Pues aquí. Ahí. Presentando. Bueno, vamos. Pues parece que vuelvo a tener el mismo problema que antes. Bien, vamos a empezar. Espero que se vea bien. Damos justo de tiempo. Agradeceros, consejero Ayerdi, a Pilar por la presentación, a todos los participantes también por el tiempo que nos estáis dedicando. Yo creo que Pilar ha hecho ya una presentación clara de los retos que tenemos y de las iniciativas que vamos a llevar a cabo. Para hacer una primera introducción sobre Naitec y hacer una pequeña reflexión, nosotros de Naitec queremos ser el centro de excelencia y de referencia en movilidad sostenible y mecatrónica. Para ello, bueno, pues desarrollaremos innovación y conocimiento para dar apoyo a nuestros clientes y a las empresas que tenemos en el sector. No parece que vaya. Bueno, seguimos. Por tanto, para explicar los objetivos de los grupos enfocados, tenemos unos objetivos de alto nivel, que son la de concretar e implementar la estrategia de I+D+I a nivel regional. Una estrategia que sea alineada con los centros tecnológicos, con las universidades, pero también con las empresas, para poder fomentar y generar proyectos de I+D y poner en contacto también a los agentes industriales tradicionales o IMs, peers, con los nuevos proveedores también de
de soluciones, las TICs, empresas de software y hardware, etcétera. El marco de trabajo que nosotros estamos viendo en los grupos enfocados para nosotros es un instrumento para la generación de la innovación, donde podamos desarrollar esas líneas de innovación, pero con las empresas participantes. El objetivo es aumentar la competitividad mediante los proyectos de I+D, productos y procesos. Evidentemente, tendremos que estudiar la evolución de la cadena de valor, los intereses de las empresas, creando un ecosistema con los diversos agentes y los sectores implicados, identificando los nichos de negocio y, en definitiva, con un trabajo de forma colaborativa donde podamos intercambiar ideas y conocimientos y poder establecer una hoja de ruta y poder desarrollar esos proyectos de I+D. Esta hoja de ruta, de alguna manera, la iremos enfocando en cada uno de los grupos, donde iremos identificando esos proyectos de investigación que luego pueden tener un abanico desde la investigación básica hacia la investigación aplicada y llegando a proyectos demostrativos y pilotos de producción, incluso a fabricación. Y para ello aprovecharemos también los proyectos, las convocatorias que nos brinda el Gobierno de Navarra, desde convocatoria de centros de investigación, convocatorias de proyectos estratégicos, pero también quizás poder desarrollar proyectos privados e incluso también aprovechar las herramientas que nos pueden dar a nivel estatal. Las temáticas que queremos desarrollar son principalmente 4. El de sistemas de propulsión alternativos y gestión energética, el de movilidad autónoma, segura y conectada, el de aligeramiento y, por último, la fabricación avanzada y logística de última milla. No son grupos que estén tomados al azar, sino que están alineados con la estrategia europea y, de alguna manera, pues responden a los retos que tenemos a día de hoy en los temas de movilidad. ¿Cómo queremos desarrollar esos grupos? Bien, queremos que ese grupo se formen parte empresas que estén interesadas del sector industrial y organismos de investigación. Será liderado por un investigador de NITEC y cada grupo va a desarrollar un roadmap tecnológico adaptado a las necesidades que tenemos a día de hoy en la región. Nosotros proveeremos en paralelo la vigilancia tecnológica necesaria y apoyo continuado en esas temáticas de interés, haciendo reuniones de seguimiento periódico donde podamos desarrollar todas esas ideas y también finalizando con una reunión anual donde podamos compartir con todos los participantes de ACAN, NAVEAC y del sector en general, pues esos roadmaps y esos proyectos singulares que vayamos a ir desarrollando. ¿Cuáles son los retos de la movilidad? Yo creo que todos los conocemos, pero por hacer un pequeño repaso, evidentemente todo lo relacionado con las tecnologías energéticas y de bajo o nulo contenido en carbono, las directivas Green Deal de la Unión Europea, evidentemente todos somos conocedores de ese reto. También tenemos los retos relacionados con la seguridad activa y pasiva de los vehículos, y también enfocado más hacia el vehículo autónomo, las tecnologías de comunicación segura y robusta, que también están aplicadas para la seguridad del vehículo, pero también con la capacidad de proveer servicios. ¿Se ha ido la voz? Martín, estás en silencio. No sé qué ha pasado. Sí. Dani. No nos oye por lo que se ve, porque Martín. Queremos desarrollar con los grupos enfocados es algo que sea mucho más coordinado y mucho más llevado a una estrategia a futuro. En el caso... No se me oye, pero... Ahora sí, ahora sí. Perdonad. Se ha ido la presentación. Sí, lo vuelvo a compartir. ¿No? Me acaban de decir que no se me oía. Eso es. Pues, ahora se te oye bien, Martín. Vale, pues disculpad, no sé cuánto tiempo me habéis perdido. Muy poco.
Bueno, estaba comentando las operativas de los grupos, creo que eso lo hemos visto, los retos de la movilidad. Quería comentar los proyectos que estábamos desarrollando sobre las dos primeras temáticas, donde, bueno, tenemos el proyecto Naitec, que está participando junto con otras empresas navarras. Tenemos el proyecto Veleta, donde se está desarrollando un vehículo eléctrico de transporte autónomo. Tenemos el proyecto Vaivec, también para el desarrollo de una plataforma y desarrollo y validación de tecnologías para el vehículo autónomo, y también el proyecto Sofía con sistemas de freno inteligente para conducción autónoma. En cuanto a los retos de la movilidad, la reducción de peso es evidente y yo creo que todos somos conscientes y de la influencia que tiene en la reducción del consumo de emisiones contaminantes, pero luego yendo más allá y haciendo de puente hacia la fabricación avanzada, las nuevas arquitecturas y funcionalidades del interior, lo que se llaman los conceptos de Smart Comfort. Y finalmente, el último grupo, la propia estandarización de los procesos para ser más eficientes y sostenibles y poder fabricar con cero defectos. En línea con eso, también indicar que hay otra serie de proyectos que se están desarrollando en este momento, como el proyecto ARIN, que es un proyecto desarrollado en este caso por Naitec dentro de la convocatoria de centros, donde estamos proveyendo de soluciones avanzadas y ligeras para la micromovilidad urbana. Y ya entrando en la parte de procesos, proyectos como el OELO, donde se están desarrollando soluciones de mejora de productividad de almacenes logísticos, e incluso el proyecto de Aerobe, donde se están desarrollando soluciones de inteligencia artificial para la mejora de procesos. En definitiva, lo que queremos insistir en esta presentación y en relación a qué queremos hacer con los grupos enfocados, básicamente son tres aspectos. La generación de esa hoja de ruta tecnológica de Navarra entre todos los agentes implicados, que eso se lleve a cabo y se desarrolle a través de la dinamización y la realización de propuestas de proyectos de I+D, y también mencionar específicamente que cualquier necesidad industrial que pueda surgir de la relación entre esos grupos, pues serán trasladadas a CAN dentro de ese enfoque colaborativo que ha mencionado Pilar anteriormente. Para finalizar, comentar que el plan de despliegue y de implementación de esta iniciativa ya es muy concreto. Hoy le estamos dando la oficialización y hoy estamos haciendo esa presentación. Nosotros queremos ahora recopilar expresiones de interés de las empresas que puedan estar interesadas en la participación de esos grupos y emplazar a todos a una presentación más enfocada, más técnica y tecnológica con nuestros expertos, que planteamos que sea el 23 de julio, donde arrancaremos ya la creación de esos grupos de trabajo. Durante el mes de agosto nos daremos un tiempo para la organización y la creación de los grupos. Empezaremos a trabajar ya en septiembre con esas primeras iteraciones y webinars específicos cuando sean necesarios, para ya en octubre poder hacer ya un análisis de esa primera participación y consecutivamente seguir en noviembre con esas reuniones de los grupos, donde podamos ir desarrollando ya ese roadmap de cara al 2022. La presentación de todos los resultados nos gustaría hacerlo a finales de año y presentar todos esos resultados al conjunto de las empresas y de ACAN, de NAVEAC y del sector, de manera que podamos empezar ya el año 2021 con un planteamiento mucho más estratégico de región y con una definición de proyectos de I+D que puedan dar respuesta a esas necesidades que se vayan identificando, sobre todo en servicio a las empresas de Navarra. Y con esto, básicamente, pues es todo. Y bueno, gracias, y siento mucho el problema técnico que hemos tenido aquí con esta presentación. Bueno, gracias, Martín. La verdad que, bueno, tampoco ha sido leve el problema, y realmente se ha entendido la propuesta, una propuesta clara, enfocada, con metodología y con un calendario concreto. Así que, bueno, por nuestra parte, pues agradecidos también a vuestro trabajo y a vuestro compromiso.
Igualmente, pues agradecidos a CAN, ¿no? Como clúster de automoción de Navarra, a quien, bueno, damos la palabra ahora a Roberto, su presidente, y le pedimos que nos cuente esa propuesta de trabajo para el refuerzo de la cadena de valor. Y te adelanto, Roberto, que algo de lo que vas a contar creo que va a responder algunas de las preguntas que ya nos están llegando, que os animamos a seguir haciendo, pero en concreto hay una que pues, nos pregunta si se puede primar crear una red de proveedores locales. Roberto, adelante cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias. Creo que es importante la reunión, el webinar que estamos teniendo, porque evidentemente sí que no hace falta insistir en la importancia del sector automoción para el presente y para el futuro de nuestra región. El clúster como tal es una agrupación privada de 51 empresas que es transversal en toda la cadena de valor del sector automoción en Navarra. Estamos hablando de que disponemos de 42 asociados industriales, 6 que son proveedores de servicios y tecnología, 2 centros de conocimiento y un centro de investigación y desarrollo. Y agrupamos empresas desde los 2 trabajadores hasta 5.000. Quiere decir con esto que tenemos una visión global de cuál es el estado de lo que es la industria de automoción en Navarra y conocemos cuáles son sus carencias y sus necesidades. Sería bueno también hacer un poquito hincapié en cuál ha sido la situación a día de hoy en el impacto del coronavirus, no, la anterior. Y hemos visto pues, que en los meses de abril y mayo hemos partido de que el impacto ha supuesto un descenso de producción superior al 50%, y esto es algo que es brutal, como podréis tener en consideración, y ahora para el mes de junio estamos hablando de que es un impacto en todas las actividades industriales que supera el 25% de media en todos los asociados, con lo cual estamos muy interesados como asociación de empresas en ver cómo trabajamos en ganar importancia frente a una palabra que ha deslizado por ahí Manu al principio de su intervención y que es una palabra muy importante en estos momentos en las empresas y que es la resiliencia. Pero no solo la resiliencia ante lo que nos está ocurriendo ahora mismo con el impacto del coronavirus, sino la resiliencia a todos estos cambios que se nos avecinan en un futuro próximo dentro de los cambios tecnológicos, cambios de movilidad y demás. Porque, como ya he comentado en más de una ocasión, es muy importante poder diferenciar de lo que queremos llegar de cómo vamos a llegar y realmente hasta dónde podremos llegar. Para poder hacer ese camino hacia el futuro es muy importante no olvidarnos de dónde estamos y trabajar en esa resiliencia de cara al futuro. Nosotros ya en su momento empezamos en el año 2017 creando un plan estratégico en el que entendíamos necesario hacer un análisis de la cadena de valor y cuáles eran las oportunidades de negocio. En eso nos ocupamos en los años 2018 y 2019 con el objetivo final de en el año 2019 finales presentar un plan estratégico, un plan de competitividad que debía abarcar los años 2019 finales, 20 y si era posible llegar hasta el año 2021 y estaba basado en 3 áreas, una de las cuales, como ha comentado Luis, pues responde a una de las preguntas que hay. Estamos hablando de desarrollar la cadena de proveedores locales, porque no tenemos que olvidarnos de que hay un tema muy importante en el sector automoción, y es que si a nivel estatal estamos hablando de que tenemos 17 fábricas de automoción, ninguna de ellas es de nacionalidad española, todas son extranjeras, que están ubicadas en Alemania, Francia, Estados Unidos, y tampoco tenemos que olvidarnos que nuestro mercado de automoción básicamente tiene un 80-90% de todo lo que se fabrica en España se exporta. Y eso lo añadimos a tener en cuenta que el valor añadido que tiene el componente extranjero dentro de lo que es la fabricación de un coche, a día de hoy en España ronda el 42-45%, siendo el segundo más alto de toda la cadena de suministro a nivel europeo. Estamos
como unos 10 puntos por delante, en este caso por detrás, del siguiente país. Quiere decir que el componente extranjero en lo que se fabrica en España es de un alto porcentaje y encima todo lo que fabricamos, casi todo lo exportamos en empresas que no son dominadas en España. Por eso, este primer punto de desarrollo de la cadena de proveedores es fundamental, de tal manera que podamos anclar esa cadena de valor al territorio. ¿Cómo vamos a hacer ese anclaje? Con un posicionamiento dentro de nuestras multinacionales. El poder hacer que Navarra sea excelente y que todos los fabricantes, todos los Tier 1 que tenemos, por supuesto Loen, que tenemos en nuestra región, poder avanzar hacia la excelencia, el que seamos considerados siempre como primera opción dentro de nuestros grupos y podamos de esa manera desarrollar ese futuro que todos queremos para nuestra región. Y por supuesto, para poder hacer todo esto necesitamos tener un desarrollo tecnológico, en el cual encardina pues, toda la colaboración que podemos tener con Naitec. Con lo cual vemos que este plan que nosotros desarrollamos en el último trimestre del año 2019 incardina perfectamente en las necesidades que a día de hoy, con el impacto de la pandemia, se han impuesto de una manera mucho más urgente y necesaria en el sector automoción en Navarra. ¿Qué hemos hecho en el eje primero para desarrollar nuestra cadena de proveedores? Ya hemos realizado diversas entrevistas con OEMs, con todos los OEMs que tenemos instalados en nuestra región, que no son los Volkswagen, hay otros OEMs, y con diferentes Tier 1. En total hemos hecho 25 entrevistas en las cuales hemos identificado 22 nichos de negocio, de proveedores, desarrollo interno y diversificación. ¿Qué hemos seguido haciendo con todo este tema? Hemos hecho el desarrollo de la cadena de proveedores porque ya hemos creado con la empresa Callaba, se ha realizado un workshop en el cual se ha analizado parte de su trabajo, de sus piezas de valor añadido que están necesitando, importando o comprando fuera de Navarra. Hemos hecho un workshop en el que se han identificado diferentes oportunidades de negocio para hacer un insourcing en Navarra y poder ser empresas radicadas en Navarra las que realicen ese trabajo. De la misma manera, estamos en preparación de otro workshop que se hará con otro Tier 1 OEM importante en Navarra, que será en septiembre, en el que seguiremos trabajando y haciendo la profundidad de esta cadena de valor, y tenemos en estudio la preparación de otros 5 en el periodo de 2020-2021. Segundo punto, anclaje de proveedores Tier 1. Hemos hecho, como hemos dicho, 60 encuestas, de las cuales hemos recibido un alto porcentaje, hemos recibido más de 45 respuestas y hemos analizado 8 áreas. Hemos analizado el área de estrategia y liderazgo, hemos analizado el área de personas, hemos analizado el área de más tecnología, excelencia operacional, calidad, cliente, productos, servicios, sostenibilidad y medición de resultados. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto ha sido identificar en qué son las empresas radicadas en Navarra, en qué son excelentes y en qué no son excelentes, para poder hacer, mediante el intercambio de conocimiento y participación conjunta, el poder crear lo que es el modelo de excelencia del sector Navarra de automoción. De tal manera, como hemos dicho, que podamos, de esta manera, presentarnos dentro de nuestras multinacionales, dentro de nuestros grupos, como la primera opción a elegir ante las posibles inversiones en nuevas tecnologías, procesos, cambios de modelo y que se nos avecinen en este futuro. Porque, vuelvo a repetir, y esto es un tema que es muy importante, sin renunciar a todo lo que nos van a traer los cambios de paradigma en el concepto de movilidad, en el tema de automoción, de cuál va a ser el método de propulsión o demás, que pueden ser eléctricos, pueden ser híbridos, pueden ser de pilas de fusión, pueden haber varios. Lo que sí es importante es recalcar en la resiliencia, recalcar en que tenemos que llegar a ese futuro, pero dando pasos sobre lo que ahora mismo tenemos encima de la mesa y tenemos que hacer que, avanzando en ese terreno, podamos llegar de una manera eficiente a ese nuevo futuro que todos deseamos. ¿Cuáles son los nuevos pasos que tenemos que hacer? Vamos a hacer entrevistas, definir cuál es el modelo de transferencia de acá, de know-how, de metodologías, tecnologías y buenas prácticas,
e implantar ese modelo de excelencia y de transferencia en el clúster, teniendo en cuenta que lo importante es establecer el concepto de mejora permanente. Como veis, todo este plan entra perfectamente, y por eso nos abrimos desde un primer momento, como no puede ser de otra manera, a colaborar con el Gobierno de Navarra, con SODENA y con NAITEC en crear ese modelo de futuro para lo que es el sector de automoción en Navarra, que tiene una parte que sí es futuro y tiene otra parte que es el presente, sin renunciar a nada de lo que tenemos ahora mismo implantado en Navarra. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Roberto. Vamos a ver un poco dentro del chat. Primero quiero compartiros un poco el resumen de lo que hemos visto aquí, donde os voy a presentar simplemente esta diapositiva. Entiendo que se ve. No. ¿No? Todavía no. Vale. Si no, lo cuento sin más. Simplemente contaros que bueno, pues como resumen un poco de las actividades más concretas que se han planteado en esta sesión, en el eje de transformación industrial de oportunidades en vehículo que llamamos dentro del proyecto NAVEAC, tendremos un foro estratégico donde queremos incorporar a las empresas más relevantes del sector automoción a nivel de direcciones generales y de planta a un foro anual de estrategia. Nos parece muy importante generar esa visión estratégica compartida. En segundo lugar, mantenemos la plataforma NAVEAC, donde periódicamente, anualmente o semestralmente se realizará una sesión donde se contarán los resultados de todos estos proyectos y se testará un poco el ambiente que tenemos en el sector, contando pues qué avances se han hecho, qué proyectos se han lanzado, contando quiénes están trabajando, que se conozcan las empresas entre ellas. Es importante también para ver qué capacidades hay que igual no conocemos, y eso nos pedían algunas empresas. En tercer lugar, los grupos enfocados en ITEAC, muy importante, profundizar en las temáticas desde las necesidades y el roadmap tecnológico que se va a ir pactando en esos grupos. En cuarto lugar, las sesiones de trabajo con OEMs y tiers para buscar proveedores en Navarra que puedan, según las demandas de las empresas tractoras, proponer al menos la fabricación de algunas de las piezas o componentes en Navarra. Este grupo, además, entendemos que detecta necesidades tecnológicas y va a alimentar, a su vez, los grupos que está lanzando NAITEC. El modelo de anclaje de proveedores y de excelencia que posibilita el posicionamiento de las plantas, como ha contado Roberto, ante sus matrices internacionales. Y, finalmente, un programa de transición del sector automoción que ha comentado Pilar, donde tendremos ese mapeo continuo de los riesgos y oportunidades que tiene el sector y ofrecimiento de un cierto seguimiento individual, recorridos personalizados en distintos focos, donde puede haber sofisticación de componentes, posicionamientos de la planta ante la matriz, capacitación, diversificaciones de negocio, aspectos financieros y de liquidez, como ha dicho el consejero, que efectivamente son riesgos que tenemos en la cadena de valor a corto plazo, necesidades, por tanto, de inversión y financiación, colaboraciones que se pueden dar, etcétera. Digamos que puede haber trabajos colaborativos, ¿no?, que van en embudo desde la plataforma, los grupos enfocados, las sesiones de trabajo, hacia programas más individualizados, donde os pedimos que no dudéis en contactarnos al equipo, tanto a NAITEC, a ACAN como a SODENA, para ver un poco lo que está pasando y cuál puede ser vuestro recorrido ante los retos que tenemos. Eso sin olvidar un poco las actividades o los proyectos estratégicos que desde la Administración Central nos están pidiendo, ¿no?, desde Madrid, como nos ha dicho Manu, para presentar ante la comisión, y que sin duda trabajaremos en equipo para hacer una buena propuesta en Navarra. Con respecto a las preguntas, bueno, se nos ha quedado, tenemos poco tiempo, pero hay una pregunta que bueno, quizá ya está contestada, pero no me importa volverla a leer porque es importante que entendamos que hay empresas que están con capacidad y con deseo de diversificar y de entrar quizá a dar un servicio que quizá hasta ahora pues no han podido dar, ¿no? Y en concreto, José Relgorriaga, de Industrias Ename, nos pregunta, bueno, pues evitando los riesgos de suministro, ¿qué posibilidades hay de crear una red de proveedores locales para las grandes multinacionales del sector? Si se puede trabajar a nivel de sector para responder internamente a estas propuestas o estas necesidades, evitando el riesgo de dependencia de otros países, si entiendo bien la pregunta. No sé si queréis abundar en la pregunta alguno de vosotros. Yo sí que podría, en este sentido, contestar.
Es decir, que eliminar el riesgo no lo vamos a eliminar, lo podremos minimizar, porque al final el concepto de globalización, aunque revisado, sí que va a seguir existiendo. Y evidentemente lo que comentaba el eje primero de nuestro plan estratégico entra a trabajar ahí, es decir, nuestro objetivo ¿cuál es? Enriquecer mucho más la cadena de proveedores dentro de lo que es nuestra región. Es decir, analizar qué productos son los que los OEMs y Tier 1 están demandando a día de hoy y no se fabrican en nuestra región para poder hacer ese cambio tecnológico o esas tecnologías que a día de hoy no están en nuestra región, poder implantarlas aquí, esa es una vía. Y la otra vía es decir, bueno, obteniendo esas tecnologías puede que haya productos que se estén adquiriendo fuera de nuestra región y normalmente suele ser un tema de precio, de competitividad. Bueno, pues también tomar esos casos para aprender por qué fuera son más competitivos que nosotros y poder anclarlo también a nuestra región. Eso es un poco las dos vías en las que estamos trabajando y que entran de lleno a lo que comentaban en esta pregunta, siempre teniendo en cuenta que lo que es una eliminación del riesgo total y absoluto no va a existir. No va a existir porque ahora el mundo de automoción se mueve en conceptos de plataforma y esas plataformas se implementan no solo en una localización, se implementan en varias localizaciones y por eso existe la distribución de cuotas entre plataformas y entre localizaciones. No se te oye, Luis. Luis, estás en silencio. Va con cierto retardo el botón. Y otra pregunta, no se ha identificado una persona, pero pregunta en qué lugar quedan las empresas dedicadas al aftermarket dentro de este plan, si hay algo que puedan aportar, si hay opciones para una empresa aftermarket de entrar en esos grupos de trabajo. Quizá, Martín, pueda ser para ti. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, yo creo que la participación en los grupos enfocados está abierta a cualquier empresa que nos pueda traer ideas innovadoras, ideas de búsqueda de nichos de negocio, de oportunidades y que estén dispuestas de alguna manera a aportar su trabajo con el resto de las empresas participantes para poder desarrollar líneas de trabajo y de investigación que redunden en el beneficio del ecosistema regional. Hablábamos en la presentación de conectar a las empresas más tradicionales con las nuevas empresas. Por tanto, son foros muy abiertos y lo que estamos pidiendo es que la gente venga con ganas de trabajar y de aportar sus ideas. Yo creo que con eso está abierto a todo el mundo que lo quiera hacer. En este sentido, también comentar desde ACAM que nosotros no estamos cerrados a ninguna empresa en Navarra. Cualquier empresa navarra que tenga valor añadido dentro del sector automoción, y por supuesto el aftermarket tiene valor añadido dentro del sector automoción, es bienvenida dentro de ACAM y puede colaborar y participar en las 3 líneas de trabajo que hemos expuesto, porque se aprende de todos y en todos los sectores de las empresas y en todos los tamaños de las empresas hay buenas ideas. Yo quería añadir que creo que si tiene un objetivo estratégico de desarrollo o bien tecnológico o bien de crecimiento o bien estratégico, cualquiera de ellos, pues estará siempre bienvenido. Y si trae también una preocupación, veremos si como equipo con visión tecnológica, visión financiera, visión de desarrollo de negocio y conocimiento del sector, podamos hacer aportaciones de valor al mismo. Por lo tanto, o sea, es una cuestión probar. No. Es una cuestión, desde luego, de aportación y sobre todo del interés de la compañía con un objetivo concreto que tenga. Muy bien. Una más, por último, no nos va a dar tiempo para más, pero sí que una pregunta directa para Pilar Irigoyen, que ha citado, dicen rápidamente, el acompañamiento a la implantación de proyectos. Preguntan por el papel de Sodena en esa implantación de proyectos estratégicos. Muy bien. Bueno, pues efectivamente he sido demasiado rápida siguiendo al moderador
Y como bien sabe el presidente de Sodena, que lo tengo aquí, ¿no?, en el webinar, Manu Ayerdi, es uno de los papeles que Sodena sabe hacer bien cuando hay iniciativa privada a la que acompañar. O sea, en este momento estamos terminando, por ejemplo, un estudio de factibilidad con 2 grupos empresariales navarros y la institución InnoEnergy para verificar si tiene sentido económico y es viable la fabricación de battery packs en Navarra. Tenemos también, acompañando a otras empresas públicas, coordinamos la propuesta de desarrollo de región Navarra Zona de Testeo. Y si surgen otros proyectos, estaremos desde luego cerca de la iniciativa privada, acompañando con todas nuestras capacidades. A veces de estudios de factibilidad, o en otras ocasiones, si la factibilidad está ya analizada, con acompañamiento financiero, con el capital riesgo y otros instrumentos. Y seguramente hay una aportación que podemos hacer incluso sobre cuestiones que ahora mismo ni siquiera los visualizamos, pero somos creativos en nuestras propuestas de valor si tiene que ver con el desarrollo económico de la comunidad. Muy bien. Gracias, Pilar. Pues quizá para terminar hay alguna otra, pero aquí hay una especie de pregunta-reflexión que quizá para el consejero pueda ser adecuada, que dice: ¿cuál os parece que es el equilibrio adecuado entre proteger esa resiliencia y transformar el sector en estos momentos donde está habiendo sufrimiento entre las empresas, pero también riesgos de futuro? Quizá, Manu, y para concluir, si nos das tu visión. Bueno, yo creo que esto es algo que tenemos que ir construyendo entre todos, ¿no? Yo lo he insistido al principio, Roberto también lo comentaba, y yo creo que tenemos que tener una mirada también clara a los calendarios y a los hitos y a los tiempos que tenemos ahora mismo en Europa, ¿no? Yo decía, 2050 descarbonización, 2040, por lo menos de acuerdo con también creo que con la hoja europea, 2040 ya no comercialización de vehículos de combustible fósil. Estamos hablando de a 20 años desde hoy, el 2040. Desde el 2020 al 2040 hay mucho tiempo por delante, ¿no? 2030, una hoja de ruta también con un incremento del parque de vehículos eléctricos, pero que hoy por hoy es muy, muy pequeño, ¿no? Con un incremento importante, pero todavía con un peso relevante de los vehículos de combustión. En fin, yo creo que la aceleración tecnológica también la vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo hasta qué punto las nuevas tecnologías 4.0, las nuevas formas de negocio, la percepción de la ciudadanía hacia la movilidad también va a ir cambiando, la necesidad de seguridad en nuestras carreteras. Y luego en materia de transición energética, yo creo que ahí todos estamos de acuerdo, ¿no? Hay otras cuestiones donde tocar también, ¿no? Pero es verdad que Navarra tiene una característica y es la fortaleza de su ecosistema industrial actual. Como decía Pilar, mapeo de riesgos sí, pero mapeo de potencial también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un equilibrio que creo que la mejor pista nos la va a dar esta colaboración público-privada que tenemos, ¿no? La colaboración público-privada entre empresas, administración, agentes del conocimiento, yo creo que nos va a dar pistas en cada momento, bueno, pues de dónde están las cuestiones. Luego es verdad, también se decía, tenemos una comunidad en la que los centros de decisión en gran medida están fuera, las estrategias son globales de las grandes multinacionales y ese es otro elemento en el que tenemos que jugar. Y yo creo que ahí el poner en valor a nuestras empresas navarras con centros de decisión fuera, a las filiales de aquí y demostrar que esta región es capaz de hacer cosas brillantes, fruto de esta colaboración público-privada, seguro que va a mejorar la reputación de Navarra, que ya es muy alta, ¿no? Cuidemos esa reputación, trabajémosla y hagámonos, si cabe, cada vez más imprescindibles también para estos grupos que están fuera, ¿no? Yo creo que este es el camino y esa es la búsqueda de equilibrio que tenemos que hacer, atrayendo cada vez más también proveedores locales, que también yo creo que es otro objetivo enormemente compartido por todos, ¿no? No es una respuesta fácil para esa pregunta, pero yo creo que la tenemos que hacer entre todos, ¿no? Muy bien. Tienes cerrado, Luis.
Luis, Todavía no te deja. Está cerrado. Sí, lo tienes cerrado el icono, ¿eh? Está Claro, cerrado. El icono está cerrado. Pues no puedes. Le estoy dando... Ahora. Luis, ahora. Pues gracias, Manu. No. Sí. Sí. No, que lo has quitado. Ahora. Vale, gracias, Manu. Pues nada, ya lo siento, que es que va con mucho retardo, pero bueno, sin lugar a dudas, el mensaje de colaboración y posicionamiento del territorio es importante para que el sector lo escuche, para que cuente con este equipo de trabajo que se está consolidando y que realmente creemos que puede avanzar hacia propuestas más profundas, más concretas, donde se genere más valor para todos, aportando el conocimiento compartido. Y bueno, nos despedimos sin dejar de decir que, bueno, por un lado, un agradecimiento a los equipos técnicos, tanto de Naitec como de Sodena, donde han estado José y Dani trabajando para que este webinar, aparte de los errores del moderador, todo lo demás ha salido fenomenal. Y por otro lado, pues que no dejéis de contactarnos, ¿no? Que decir, que sea vivo ese diálogo público-privado, que contéis, que penséis con nosotros qué está pasando, cómo se afecta a la realidad en la que estamos y que busquemos entre todos soluciones. No tenemos varitas mágicas, tampoco hay que vender lo que no se tiene, pero sí que creemos que podemos aportar entre todos un mayor conocimiento o alternativas o oportunidades para el futuro que nos está viendo. Sin más, lo dejamos aquí. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.